Jon Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, el sicario más temido de Colombia. Hay nombres que pesan como piedras en la historia de un país. Nombres que evocan décadas de sangre, miedo y una violencia tan sistemática que llegó a redefinir lo que significa vivir bajo el dominio del crimen organizado. Jon Jairo Velázquez Vázquez es uno de esos nombres. Conocido en el mundo entero como Popeye, este hombre nacido en las montañas antioqueñas se convirtió en el brazo ejecutor más letal del cartel de Medellín, el instrumento de muerte personal de Pablo Escobar Gaviria y una de las figuras más oscuras y complejas que ha producido Colombia en toda su historia contemporánea. Su vida no es simplemente la historia de un asesino. Es el retrato de un país que durante décadas fue secuestrado por la narcoviolencia, un sistema que reclutó a jóvenes pobres, los transformó en máquinas sin conciencia, y los puso al servicio de un poder que todo lo compraba y todo lo destruía. Es también la historia de alguien que, paradójicamente, sobrevivió cuando casi todos los que lo rodeaban murieron, que pasó décadas en prisión, que salió al mundo moderno convertido en un fenómeno mediático, y que murió sin haber pagado jamás, en términos reales, la magnitud de lo que hizo. Esta es la historia completa de Popeye, sin glorificarla, sin suavizarla, contándola tal como fue. Jon Jairo Velázquez Vázquez nació el 15 de abril de 1962 en Yarumal, un municipio del norte del departamento de Antioquia, Colombia. Era una región de tradición cafetera, de paisajes verdes y comunidades campesinas trabajadoras, pero también una zona con profundas desigualdades sociales y escasa presencia del Estado. Como muchos niños de esa época y esa geografía, Jon Jairo creció en un entorno humilde, en el seno de una familia de recursos limitados donde el esfuerzo diario era la única moneda conocida. Desde pequeño mostró inteligencia y una energía difícil de contener. Era el tipo de muchacho vivo, curioso, que en otras circunstancias podría haber encontrado un camino distinto. Sin embargo, las condiciones estructurales de su entorno, la pobreza, la falta de oportunidades, la cultura de la supervivencia a cualquier costo, fueron construyendo alrededor de él un horizonte estrecho. Colombia atravesaba en esos años una transformación violenta y acelerada. El narcotráfico comenzaba a insertarse en cada fibra del tejido social, ofreciendo a los jóvenes pobres una promesa que el Estado nunca había cumplido: dinero, poder, respeto. Durante su adolescencia, Jon Jairo se trasladó a Medellín, la capital antioqueña, una ciudad que para entonces ya vivía los primeros temblores de lo que sería una guerra sin precedentes. Medellín era una metrópolis dividida, por un lado, una élite industrial y comercial próspera, por el otro, comunas populares en los cerros donde la marginalidad y la violencia se mezclaban con una vitalidad cultural extraordinaria. Fue en ese Medellín de contrastes donde el joven Velázquez comenzó a moverse en los márgenes, a conocer personas ligadas al mundo del crimen menor, y a experimentar la seducción de un estilo de vida que prometía todo lo que la pobreza negaba. Antes de caer en las redes del cartel, Jon Jairo tuvo un breve paso por las fuerzas militares colombianas. Este periodo, aunque corto, le proporcionó entrenamiento físico, disciplina y, sobre todo, familiaridad con las armas. Una formación que, en lugar de orientarlo hacia la legalidad, terminaría siendo el fundamento técnico de su posterior carrera como sicario. El ejército le enseñó a disparar, las calles de Medellín le enseñaron a matar sin preguntarse el porqué. El momento que dividiría su vida en dos mitades definitivas llegó cuando Jon Jairo Velázquez entró en contacto con la órbita de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que para entonces construía el mayor imperio del narcotráfico que el mundo había visto hasta ese momento. No fue un encuentro súbito ni dramático, sino el resultado de una progresión natural dentro del ecosistema criminal de Medellín, donde los jóvenes valientes, leales y sin miedo eran el recurso más preciado. Pablo Escobar no era simplemente un traficante de cocaína. Era un estratega político, un hombre con aspiraciones de poder institucional y al mismo tiempo un líder que cultivaba lealtades con una mezcla de generosidad extrema y terror absoluto. Construyó su organización como un ejército privado, reclutando sicarios desde los barrios más pobres de Medellín, especialmente desde comunas como La 13, Castilla, Aranjuez
y los cinturones de miseria en los cerros orientales y occidentales. A estos jóvenes les ofrecía dinero inmediato, motos, ropa, respeto en el barrio, y la sensación de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Juan Jairo Velázquez llegó al cartel de Medellín a principios de los años 80, cuando la organización comenzaba su expansión más agresiva. Su valentía, su sangre fría y su capacidad de ejecutar órdenes sin dudar lo hicieron destacar rápidamente. Escobar, que tenía un talento peculiar para identificar a los hombres que podían serle más útiles, lo fue acercando a su círculo interno. No tardó mucho en convertirse en algo más que un sicario de fila. Popeye se transformó en el hombre de confianza de Escobar para las misiones más delicadas, las más peligrosas, las que requerían no solo valentía sino inteligencia operativa y discreción absoluta. El apodo Popeye surgió de manera orgánica, como suelen surgir los sobrenombres en ese mundo. Algunos relatos apuntan a que era por su complexión física y su fuerza, otros, a rasgos de su personalidad. Lo cierto es que el alias terminó siendo mucho más conocido que su nombre real, hasta el punto de borrarlo casi por completo de la memoria colectiva. Para entender lo que Popeye representó dentro del cartel de Medellín, es necesario entender cómo funcionaba la estructura criminal que Escobar había construido. El cartel no era una pandilla rudimentaria. Era una organización con jerarquías claras, divisiones de responsabilidad, sistemas de financiamiento, redes de inteligencia y una capacidad logística que le permitía operar en múltiples países simultáneamente. En la cúspide estaba Escobar, rodeado de un grupo pequeño de hombres de máxima confianza, los llamados los duros o los pepes en la jerga interna, que no deben confundirse con el grupo paramilitar del mismo nombre que más tarde los combatiría. Popeye ocupó durante años un lugar en ese círculo íntimo, siendo no solo ejecutor sino también organizador de operaciones, coordinador de grupos de sicarios y, en ocasiones, confidente personal del capo. La maquinaria del asesinato que Escobar construyó funcionaba de manera sistemática. Había una red de informantes en cada barrio, una jerarquía de mandos medios que recibían órdenes y las transmitían hacia abajo, y una cultura del silencio sostenida por el miedo y por los lazos de lealtad forjados en la pobreza compartida. Los sicarios más jóvenes, muchos de ellos adolescentes, eran los que ejecutaban los trabajos más visibles, las muertes en la calle, los asesinatos en moto que se volvieron el símbolo del sicariato colombiano. Pero para los objetivos de alto perfil, para los políticos, los jueces, los policías de rango, los periodistas, los empresarios que se negaban a ceder, era gente como Popeye la que operaba. Juan Jairo Velázquez ha reconocido públicamente, en sus propias declaraciones y en el libro que escribió tras salir de prisión, haber participado directamente en aproximadamente 300 homicidios y haber coordinado o supervisado entre 3.000 y 3.500 muertes más. Estas cifras, devastadoras e inconcebibles para cualquier mente ordinaria, fueron entregadas por él mismo sin aparente remordimiento profundo en las primeras etapas de su vida pública posterior a la cárcel, aunque con el tiempo su discurso evolucionaría hacia expresiones más complejas sobre el arrepentimiento. Entre sus víctimas hubo personas de toda condición: policías, militares, políticos, rivales del cartel, informantes, testigos incómodos, y también personas inocentes que simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. La violencia del cartel de Medellín no distinguía demasiado entre objetivos y daños colaterales. La muerte masiva era en sí misma una estrategia, una forma de enviar mensajes y de paralizar a la sociedad con el miedo. La segunda mitad de los años 80 y los primeros años 90 representaron el periodo más oscuro de la guerra del cartel de Medellín contra el Estado colombiano. Fue una época en que la violencia narcoterrorista alcanzó niveles que pocas sociedades en el mundo han experimentado fuera de conflictos armados convencionales, y en muchos aspectos lo que vivió Colombia fue exactamente eso: una guerra. Escobar declaró una ofensiva total contra todo lo que representara la extradición de colombianos a Estados Unidos, su mayor amenaza legal. La palabra extraditables se convirtió en el nombre con que el cartel se identificaba en sus comunicados de amenaza, una organización fantasma que en realidad era el brazo político y terrorista de la misma estructura narcotraficante.
La campaña de terror incluía bombas en lugares públicos, asesinatos de funcionarios del gobierno, amenazas a periodistas y una violencia dirigida específicamente a desestabilizar el aparato judicial y político del país. Popeye fue un actor central en muchas de las operaciones más resonantes de ese periodo. Participó en la planificación y ejecución de acciones que marcaron a Colombia para siempre. Entre los crímenes más graves atribuidos a él y a la organización durante ese periodo se encuentran el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, en agosto de 1989. Galán era el político más prometedor de su generación, un líder carismático que defendía abiertamente la extradición y representaba una amenaza directa para los intereses del cartel. Su asesinato en un mitin político en Soacha, ante miles de seguidores, fue uno de los momentos más traumáticos de la historia política colombiana reciente. Popeye ha mencionado en sus declaraciones su participación en los preparativos de esta operación. También estuvo involucrado en el atentado al avión de Avianca, en noviembre de 1989, cuando una bomba destruyó el vuelo HK-1803 en pleno vuelo, matando a todas las personas a bordo, 107 pasajeros y tripulantes. El objetivo real era el entonces candidato César Gaviria, quien no abordó el vuelo. La magnitud de ese crimen, sacrificar más de 100 vidas inocentes para eliminar a un objetivo político que ni siquiera estaba presente, dice todo sobre la escala moral en que operaba el cartel. El atentado con un carro bomba frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en Bogotá, también en 1989, fue otra de las operaciones que marcaron esa época. La explosión mató a decenas de personas y dejó centenares de heridos, destruyendo parcialmente el edificio e infundiendo terror en la capital del país. Medellín, entretanto, vivía una guerra urbana cotidiana que la convirtió durante esos años en una de las ciudades con mayor tasa de homicidios del mundo. Los sicarios en moto eran una presencia constante en las calles. Los barrios populares eran territorios en disputa. La policía, los militares y los agentes del Estado eran objetivos permanentes. Escobar ofreció recompensas en efectivo por cada policía muerto, una política que desató una carnicería sistemática en las calles de la ciudad. Más allá de la violencia, existía una vida cotidiana dentro del cartel que combinaba elementos casi surrealistas. Popeye y los demás hombres cercanos a Escobar vivían en un mundo de contrastes extremos: lujo desbordante, paranoia constante, lealtades absolutas y una violencia que podía caer sobre cualquiera, incluso sobre los propios integrantes de la organización, si alguien fallaba o era sospechoso de traición. Escobar era un jefe de características únicas. Por un lado, era generoso con sus hombres de confianza. Les pagaba bien, los protegía, los alojaba en sus propiedades, construyó relaciones que iban más allá de lo meramente transaccional. Por el otro, era absolutamente implacable con cualquier muestra de debilidad, deslealtad o incompetencia. Hombres que habían trabajado para él durante años podían ser ejecutados por una sola traición, real o percibida. El miedo y la admiración coexistían en una tensión permanente que definía la dinámica interna de la organización. Popeye ha descrito en varias ocasiones la naturaleza de su relación con Escobar como algo cercano a una lealtad casi filial. Lo llamaba el patrón con una devoción que iba más allá del miedo, aunque el miedo también estuviera presente. Escobar, a su vez, confiaba en Popeye para las misiones que requerían no solo brutalidad sino también inteligencia táctica y capacidad de improvisación. Era un vínculo forjado en la violencia compartida, en los secretos que ninguno de los dos podría revelar sin comprometerse mutuamente. La vida en la clandestinidad tenía sus propias reglas absurdas. Constantes cambios de residencia, nombres falsos, disfraces ocasionales, comunicaciones en clave. Las haciendas de Escobar, como la famosa Nápoles con su zoológico privado y sus pistas de aterrizaje, eran al mismo tiempo refugios de lujo y centros de operaciones. El dinero fluía en cantidades tan grandes que la propia organización tenía problemas para gastarlo y lavarlo con suficiente velocidad. Uno de los episodios más reveladores de la psicología de ese mundo fue el periodo en que Escobar estuvo recluido en la catedral,
la prisión de lujo que él mismo había contribuido a diseñar y construir como condición para su entrega al gobierno en 1991. Popeye continuó operando durante ese periodo, manteniendo la estructura activa mientras el jefe negociaba su situación legal desde una celda que tenía canchas deportivas, bar, jacuzzi y libre acceso a visitantes. La farsa de la catedral fue uno de los episodios más humillantes para el Estado colombiano, una rendición disfrazada de acuerdo que duró hasta que quedó claro que Escobar seguía operando su organización criminal desde adentro. En julio de 1992, cuando el gobierno colombiano intentó trasladar a Escobar a una instalación de seguridad real, el capo escapó de la catedral en una operación que todavía genera debate sobre cuántos funcionarios del Estado participaron en ella activa o pasivamente. La fuga desencadenó la fase final y más intensa de la persecución. El gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, organizó un bloque especial de búsqueda dedicado exclusivamente a localizar y capturar o neutralizar a Escobar. Al mismo tiempo, emergió un grupo denominado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, integrado por enemigos del capo que incluían rivales del negocio del narcotráfico como el Cartel de Cali, familiares de víctimas, y según múltiples investigaciones periodísticas e históricas, también agentes del Estado actuando fuera de los límites legales. Los Pepes comenzaron a golpear la estructura del Cartel de Medellín desde adentro, matando colaboradores, abogados, familiares cercanos de Escobar, destruyendo sus propiedades. Popeye fue arrestado en 1992, antes de que la persecución llegara a su conclusión. Su captura lo sacó del tablero en el momento en que la organización comenzaba su colapso definitivo. Esto, paradójicamente, probablemente le salvó la vida. Los hombres que permanecieron junto a Escobar en sus últimos meses de fuga fueron cayendo uno a uno, mientras el cerco se estrechaba implacablemente. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue localizado en una casa del barrio Los Olivos en Medellín y muerto en el enfrentamiento con las fuerzas del bloque de búsqueda. Tenía 44 años. Con su muerte se cerró un capítulo de la historia colombiana, aunque la violencia del narcotráfico continuara por décadas más bajo otras formas y otras organizaciones. Popeye, ya encarcelado, escuchó la noticia de la muerte de su jefe desde la prisión. Años después describiría ese momento con una mezcla de emociones que él mismo reconoció difíciles de articular. La muerte del hombre al que había servido y temido y admirado en igual medida durante más de una década. Juan Jairo Velázquez Vázquez fue condenado y pasó 23 años en prisión. Desde su arresto en 1992 hasta su liberación en 2014. Fue recluido en varias cárceles colombianas de alta seguridad, un largo periodo de encierro que, según sus propios relatos, lo transformó de maneras que él mismo tardó en comprender. La vida en prisión para alguien con el perfil de Popeye no era simple. Era un hombre que sabía demasiado, que había participado en crímenes contra funcionarios del Estado, contra rivales criminales, contra civiles. Dentro de las cárceles colombianas coexistían personas de todos los sectores del conflicto, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, criminales comunes. Las tensiones eran permanentes y el peligro de ser atacado por alguien con cuentas pendientes, reales o de algún grupo al que hubiera afectado el cartel, era real. Durante esos años, Popeye fue colaborando con las autoridades en distintos momentos, proporcionando información sobre la estructura y las operaciones del cartel de Medellín. Esta colaboración fue parte de la negociación que eventualmente redujo su condena efectiva. También comenzó a escribir, a reflexionar, y según sus declaraciones propias, a replantearse su vida con una profundidad que probablemente nunca había tenido en sus años de acción frenética. La prisión fue también el espacio donde comenzó a construir el personaje público que eventualmente proyectaría al mundo exterior, el sicario arrepentido que podía hablar con autoridad sobre los mecanismos internos del crimen organizado, sobre Escobar, sobre la maquinaria de muerte que habían construido juntos. Era un conocimiento que tenía un valor enorme tanto para las autoridades como, eventualmente, para los medios de comunicación y el público en general. Colombia atravesó durante esos 23 años transformaciones profundas. El cartel de Medellín había desaparecido,
pero el cartel de Cali lo reemplazó brevemente antes de caer también. Surgieron los grupos paramilitares de la SAUC, creció el poder de las guerrillas, y luego vino el proceso de paz con los grupos armados. El país que Popeye encontraría al salir en 2014 era irreconociblemente diferente del que había conocido en sus años de mayor actividad. Cuando Juan Jairo Velázquez salió de la prisión La Picota de Bogotá el 26 de agosto de 2014, el mundo mediático ya no era el mismo. Las redes sociales existían, YouTube era una plataforma masiva, y la fascinación global por las historias del narcotráfico colombiano había alcanzado su punto más alto gracias a producciones culturales como la serie televisiva sobre Pablo Escobar que poco después se volvería un fenómeno mundial. Popeye aprovechó ese contexto con una habilidad sorprendente para alguien que había pasado más de 2 décadas encerrado. Abrió un canal de YouTube donde comenzó a publicar videos en los que hablaba de su vida, de Escobar, de los crímenes del cartel, de su supuesta transformación interior. El canal acumuló millones de seguidores en poco tiempo. Se convirtió en un personaje mediático buscado por periodistas, documentalistas y productores de todo el mundo. Concedió entrevistas a medios nacionales e internacionales, publicó un libro de memorias, y se posicionó en el debate público colombiano como una figura polémica pero ineludible. Este fenómeno generó reacciones profundamente divididas en Colombia y en el mundo. Por un lado, había quienes argumentaban que Popeye había pagado su deuda con la justicia, que su testimonio tenía valor para entender los mecanismos del crimen organizado, y que su transformación era genuina. Por el otro, las voces de las víctimas y sus familias expresaban con toda su legitimidad la indignación ante la idea de que alguien responsable de miles de muertes se convirtiera en una celebridad de Internet, ganara dinero con su historia, y fuera tratado como una especie de antihéroe pintoresco. La discusión sobre Popeye tocaba preguntas fundamentales sobre la justicia, la memoria, el perdón y los límites de la reparación simbólica. ¿Puede alguien que ha matado a 300 personas directamente y coordinado miles de muertes más ser simplemente un excriminal reformado? ¿La colaboración con la justicia y el tiempo de cárcel son suficientes para cerrar esa deuda? ¿Tiene derecho esa persona a monetizar su historia cuando las víctimas nunca pudieron monetizar su dolor? Los años entre su liberación en 2014 y su muerte en 2020 estuvieron marcados por una presencia pública constante y por controversias que nunca cesaron. Popeye se movía en un terreno extraño. Era libre legalmente, pero su libertad existía en permanente tensión con la memoria de sus crímenes y con las vidas arruinadas que había dejado atrás. Publicó un libro titulado Sobreviviendo a Pablo Escobar, Popeye el Sicario, donde relató su versión de los hechos con un nivel de detalle que muchos encontraron perturbador no tanto por los crímenes descritos sino por el tono ocasionalmente frío con que los narraba. El libro vendió bien y reforzó su perfil como figura de culto en ciertos sectores, especialmente entre jóvenes fascinados por el mundo del narco que habían conocido principalmente a través de series televisivas y películas. En YouTube construyó un canal que llegó a tener millones de suscriptores, donde respondía preguntas de sus seguidores, recordaba anécdotas sobre Escobar y se posicionaba como una especie de historiador informal del narco. El tono de esos videos generaba incomodidad en muchos observadores. Había momentos de aparente reflexión moral junto a episodios donde la nostalgia por ciertos aspectos de esa vida parecía filtrarse entre las palabras. Fue arrestado nuevamente en 2018 bajo cargos relacionados con extorsión y pertenencia a organización criminal. Según las investigaciones que llevaron a esa detención, Popeye habría estado involucrado con una organización criminal que operaba en Medellín y extorsionaba a comerciantes y empresarios de la zona. El arresto fue para muchos la confirmación de que la transformación anunciada no era tan profunda como él proclamaba. Para otros, fue un proceso judicial que debía presumirse inocente hasta prueba contraria. El arresto y los cargos que enfrentó a partir de 2018 opacaron su imagen de excriminal redimido y reabrieron el debate sobre la posibilidad real de reinserción de personas con ese nivel de implicación en el crimen organizado. La justicia colombiana volvió a tenerlo bajo custodia en un momento en que su salud comenzaba a deteriorarse. Durante los últimos años de su vida, Juan Jairo Velázquez Vázquez enfrentó una enfermedad que él mismo dio a conocer públicamente a través de sus redes y declaraciones,
cáncer de estómago. El diagnóstico llegó en un momento en que ya estaba nuevamente privado de libertad, lo que complicó sus posibilidades de recibir tratamiento adecuado y de pasar sus últimos meses en condiciones menos severas. La noticia de su enfermedad generó, nuevamente, reacciones divididas. Hubo quienes expresaron compasión por el ser humano que sufría, independientemente de su historia. Hubo quienes recordaron, con toda la legitimidad del dolor acumulado, que sus víctimas no habían tenido la oportunidad de morir en una cama, que muchas de ellas habían muerto de manera violenta y sin posibilidad de despedirse de sus familias. La enfermedad de Popeye se convirtió en otro espejo donde Colombia tuvo que mirarse y preguntarse qué tipo de sociedad era, qué significaba el perdón, qué forma debía tomar la justicia. Jon Jairo Velázquez Vázquez murió el 6 de febrero de 2020 en una clínica de Bogotá, a causa del cáncer que lo había consumido durante meses. Tenía 57 años. Su muerte fue noticia en Colombia y en varios países del mundo, un reflejo del fenómeno mediático que había construido en sus últimos años de vida. No murió en las calles de Medellín, como la mayoría de sus contemporáneos del mundo del narco. No cayó en un enfrentamiento armado, como Escobar. No fue ejecutado por rivales o por el propio Estado en los años de mayor violencia. Sobrevivió a todo eso, pasó décadas en prisión, salió al mundo moderno como una figura mediática, y murió de una enfermedad en una clínica, rodeado de las contradicciones irresueltas de su propia existencia. Hablar del legado de Jon Jairo Velázquez Vázquez es una tarea necesariamente incómoda, porque el concepto mismo de legado implica algo que se lega, algo que se transmite hacia el futuro con cierto valor. Y lo que Popeye dejó atrás es fundamentalmente la memoria de una devastación. Sus víctimas son el centro de cualquier análisis honesto de su vida. Más de 300 personas muertas por sus manos directas. Miles más muertas como resultado de operaciones que él coordinó o en las que participó. Detrás de cada uno de esos números hay una persona con nombre, con familia, con proyectos de vida que fueron interrumpidos de manera violenta e irreversible. Hay madres que perdieron hijos, hijos que crecieron sin padres, comunidades que fueron marcadas por el trauma colectivo de una violencia que parecía no tener fin. Al mismo tiempo, la historia de Popeye es un documento de algo que Colombia necesita entender para no repetirlo, como el narcotráfico construyó sus ejércitos humanos, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades crearon el caldo de cultivo donde los Escobar del mundo pudieron reclutar a los Popeye del mundo. Como el Estado colombiano falló durante décadas en proteger a sus ciudadanos más vulnerables y terminó cosechando una violencia que se alimentó de su propia negligencia. El fenómeno mediático que Popeye se convirtió en sus últimos años también dice algo sobre la sociedad contemporánea, sobre la fascinación por el crimen, sobre cómo las plataformas digitales pueden convertir a cualquier figura, independientemente de lo que haya hecho, en un personaje con audiencia y con influencia. Es una reflexión necesaria sobre los límites de esa fascinación y sobre el riesgo de romantizar historias que en su realidad concreta son puro horror. Las familias de las víctimas del cartel de Medellín, las organizaciones de derechos humanos, los académicos que estudian el conflicto colombiano, todos han señalado la necesidad de que historias como la de Popeye se cuenten desde la perspectiva del daño causado, no desde la del perpetrador como protagonista heroico o antiheroico de su propia narrativa. Es una distinción crucial que con frecuencia se pierde en la cobertura mediática y en la cultura popular. La historia de Jon Jairo Velázquez Vázquez no tiene un final feliz ni un arco moral limpio. No es la historia de redención que él intentó vender en sus años de vida pública, porque la redención genuina frente a miles de muertes es un concepto que supera los límites de lo que una sola vida puede ofrecer como reparación. Tampoco es simplemente la historia de un monstruo, porque los monstruos son más cómodos de procesar que los seres humanos que eligen el mal en circunstancias donde el bien nunca les fue verdaderamente ofrecido. Es, sobre todo, la historia de un sistema. El sistema del narcotráfico colombiano que durante décadas destruyó vidas desde adentro hacia afuera, primero a las personas que reclutó para matar, después a las personas que mató, después a las familias de todos ellos, y finalmente al propio tejido social de una nación que tardó generaciones en comenzar a sanar.
Colombia ha avanzado enormemente desde los años de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Medellín en particular ha protagonizado una de las transformaciones urbanas más llamativas del mundo, pasando de ser la ciudad más violenta del planeta a convertirse en un ejemplo de innovación y resiliencia. Pero la historia de Popeye recuerda que esa transformación tiene un costo que se contó en cuerpos, en familias destrozadas, en décadas de miedo sostenido. Juan Jairo Velázquez Vázquez murió como vivió, siendo una figura que Colombia no puede ignorar, no porque merezca admiración, sino porque su historia es parte de una herida colectiva que el país todavía está aprendiendo a reconocer, a nombrar y a cerrar.